Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, recordando, haciendo un pequeño resumen, ¿no?, de lo que habíamos visto en nuestra última sesión respecto a lo que es el modelo de diseño. Recordemos que el modelo de diseño busca dar respuesta al cómo del proyecto. Cómo es que nosotros vamos a implementar cada uno de los requerimientos que se han identificado en el análisis, cómo es que se van a efectivizar, operacionalizar todos los casos de uso, requerimientos que hemos ido identificando en las diferentes iteraciones, en los diferentes subsistemas, ¿sí? Con qué tablas, cómo es que nosotros vamos a crear, ¿no?, nuestra base de datos, con qué tipo de información, con qué tipo de datos y demás, ¿no? En ese sentido, si recordamos, dentro del modelo de diseño que justamente buscaba dar respuesta al cómo, se tiene que desarrollar un conjunto de diagramas, ¿verdad? El diagrama tanto de clases, que ya habíamos visto en la pasada sesión, tanto clases entidad, ¿sí?, como clases frontera, pero estos ya orientados a nuestras herramientas de programación. Los primeros orientados a lo que es nuestro manejador de base de datos, nuestro gestor, en este caso, lo que es SQL para nuestro ejemplo, y el diagrama de clases frontera orientado hacia nuestro lenguaje de programación. Además de trabajar estos dos diagramas de clases, sí, también habíamos visto que se tiene que elaborar un diagrama de actividades para aquellas actividades que sean necesarias y que nosotros las pudimos identificar en la etapa del modelo de análisis, ¿no? Aquellas que tienen una complejidad media o son complejos y que es necesario elaborar un diagrama de actividades individual, ¿sí?, independiente, y que nosotros debemos hacerlo en el diseño, justamente con el objetivo de poder reflejar el flujo de trabajo, cómo es que se va a operacionalizar ese requerimiento, ese caso de uso, ¿verdad? El siguiente diagrama que vamos a ver ya, ¿no?, dentro del modelo de diseño, y lo vamos a encarar hoy, es el diagrama de estados, ¿sí? Básicamente el diagrama de estados es un diagrama que tiene como objetivo representar el comportamiento de mis clases entidad, ¿sí? No nos olvidamos, les decía hace un momento, el diagrama de actividades nos ayuda a identificar el flujo de trabajo, el proceso que se va a seguir en la automatización, ¿no?, de nuestros requerimientos. En cambio, el diagrama de estados nos ayuda a identificar, ¿sí?, el comportamiento que van a seguir cada una de mis tablas de mi base de datos, mis clases entidad, ¿sí? Obviamente este comportamiento va a estar en función a un conjunto de eventos o acciones que se van a ir dando, ¿no? Sí, se van a ir dando un conjunto de respuestas, de acciones, ¿no?, de transiciones, ¿sí?, en el software que van a hacer que justamente las tablas de mi base de datos, estas clases entidad, vayan cambiando de un estado a otro, ¿sí? Esos estados son los que definen el comportamiento de mis clases. Las principales aplicaciones, ¿no?, del diagrama de estados es justamente representar, ¿no?, a estas clases, a estos objetos, y poder expresar ese comportamiento mediante controles que luego nosotros debemos implementar en el software, ¿sí? Debemos describir cómo se mueve, ¿no?, a lo largo del sistema, a lo largo de la vida de cada uno de estos objetos, ¿sí? Los diferentes estados que este vaya a tomar ante diferentes actividades, sucesos, eventos, ¿no?, o transiciones que se puedan dar en el sistema, ¿ok? Entonces, es importante realizar este diagrama de estados. Se refleja en los controles de nuestro sistema y se trabaja a partir del diagrama de clases entidad, que hemos obviamente trabajado dentro de lo que es el modelo de análisis, ¿sí? ¿Cuáles son los estereotipos? O si ustedes quieren ver los iconos y demás que nosotros empleamos o utilizamos para poder realizar estos diagramas o este diagrama. El símbolo de inicio, que es nuestro primer marcador, ¿sí?, y el que refleja el inicio, ¿no?, de lo que va a ser el ciclo de transiciones que va a seguir, en este caso, la clase, ¿sí? Al igual que nuestro diagrama de actividades, es un círculo relleno, ¿sí? El círculo con un punto interior, ¿no? Este me refleja el vacío, perdón, el fin, ¿no?, del diagrama, ¿sí?
El triángulo redondeado que me va a servir para poder representar a los estados, ¿sí? Que van a definir el comportamiento de un objeto, ¿sí? En función a un conjunto de transiciones que se van a dar, ¿sí? O actividades que van a suceder. Estas transiciones o actividades se van a reflejar mediante flechas. Por tanto, una transición, una actividad va a hacer que la clase cambie de un estado inicial a un nuevo estado, ¿sí? En muchos casos es necesario, ¿sí? Tomar decisiones, una condición dinámica, ¿no? Que me permita reflejar incluso, ¿sí? Diferentes estados que pueda tomar una clase ante una condición específica, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿sí? Entonces usamos el símbolo del rombo para justamente representar aquellos resultados potenciales de manera ramificada, ¿sí? Decisiones o caminos que se vayan a tomar, ¿verdad? Ojo, si nos fijamos a simple vista, parecería que nuestro diagrama de estado se va a parecer mucho a un diagrama de actividades. Es por eso que nosotros, te habíamos dicho, ¿no? Que no debemos perder de vista el objetivo para el cual ha sido desarrollado, ¿no? El diagrama de actividades y ahora el diagrama de estados. Vuelvo a repetir, el diagrama de actividades tiene el objetivo de representar el flujo de trabajo, cómo se va a operacionalizar un caso de uso, ¿sí? En pocas palabras, es como si nosotros estuviéramos haciendo un algoritmo del caso de uso que vamos a implementar, cómo se va a hacer. Y para hacer ese algoritmo, relacionamos las diferentes clases, entidad, frontera y control, que van a estar presentes y la interrelación que va a existir entre ellos para hacer posible que el caso de uso se ejecute. En cambio, en un diagrama de estados, identificamos todos los estados que puede tomar una clase entidad en función a un conjunto de transiciones o acciones que se van a dar en el sistema. ¿Sí? Ojo, ¿no? Vuelvo a repetir, este diagrama está en función a mis tablas o mis clases de entidad identificadas en el modelo de análisis. ¿Sí? Ojo, ¿no? Además, habíamos dicho, los estados nosotros los vamos a representar con rectángulos redondeados, ¿sí? Las transiciones mediante flechas, ¿sí? Obviamente va a iniciar con el símbolo de inicio, como está acá, y el símbolo final, ¿verdad? Aquí encontramos un ejemplo, ¿sí? De lo que es una clase préstamos, ¿sí? Préstamos de dinero en un banco. Resulta que la clase préstamo almacena información de los préstamos que han sido aceptados, ¿no? Por el banco para poderse otorgar a un determinado cliente. Entonces, ¿cuáles van a ser los posibles estados que va a tener este préstamo? Resulta que, ¿sí? El préstamo va a iniciar en un estado solicitado. ¿Por qué? Porque el cliente ha hecho una solicitud de que el banco le realice un préstamo de dinero, ¿sí? Una vez que haya llegado la solicitud, entonces en ese momento, o el préstamo número 1001, digamos, ha sido solicitado. Una vez que esté registrado como solicitado, este se va a procesar, ¿no? Seguramente el supervisor, el encargado de préstamos, no sé, del banco, ¿sí? Va a empezar a revisar que toda la solicitud esté de acuerdo a los requisitos que tiene el banco, ¿no? Para aprobar lo que son los préstamos. Ese trabajo que va a realizar el supervisor va a hacer que mi clase préstamo cambie del estado solicitado al estado de revisión. Seguramente van a revisar, van a evaluar la solicitud. De esto, ¿no? Van a estar procesando esto, ¿no? Por tanto, en el sistema, tal vez venga el cliente a mañana y me diga, quisiera saber en qué estado está mi préstamo. Y ahí le veo, ¿no? En el software le digo, mire, hasta ahora sigue en revisión. Todavía no ha salido de revisión, ¿no? Está en revisión, el supervisor se está encargando de procesar esto. Una vez de que se haya hecho la revisión y demás, pueden salir dos resultados de esta revisión. Por un lado se puede aceptar y por otro lado se puede rechazar el préstamo. En el caso de que se rechace el préstamo, ¿qué va a hacer? Esta acción va a hacer que este estado, ¿sí? Cambie por otro. La tabla préstamo que estaba en el estado en revisión va a cambiar al estado cancelado, ¿sí? Porque se ha rechazado el préstamo. Y termina, ¿sí? Ya no para ese préstamo.
¿verdad? Termina las transiciones. En cambio, ¿qué pasa si del estado en revisión se acepta el préstamo? Entonces va a cambiar al estado autorizado. La actividad, ¿no? La acción de aceptar va a ser la transición que va a hacer posible que el préstamo pase del estado en revisión al estado autorizado. ¿Sí? Por tanto, si su préstamo ha sido autorizado, se le dice al cliente, ¿no? Puede pasar por cajas para que se le entregue. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Internamente va a realizar un depósito al cliente del dinero que él ha solicitado, ¿no? Entonces, esta acción de transferencia o de depósito al cliente en su cuenta, ¿sí? Va a hacer, ¿no? Que del estado autorizado pase al estado de entrega, porque ya está en la cuenta del cliente y él ya pueda disponer de ese dinero, ¿verdad? Del estado entregado puede pasar a un estado cancelado. Y en este caso, cancelado lo estamos considerando cuando ya no se va a hacer el préstamo, ¿verdad? Pero sí puede pasar al estado pagado, ¿no? Porque seguramente en algún momento el cliente va a ir cancelando los montos que debe, que deuda, ¿no? Y en algún momento el monto que se le ha pagado, que ha ido pagando, va a ser igual al monto que se le ha prestado, a la deuda. Cuando eso suceda, va a cambiar el estado del préstamo, que estaba del estado entregado, ¿sí? Al estado pagado. Ya está todo pago y por tanto ya termina el estado, ¿verdad? Porque el cliente ya ha realizado el pago del mismo, ¿ok? Y bueno, pues ya ha sido cancelado, así pagado el préstamo y ya no se necesita identificar otros estados. Ahí termina. ¿Verdad? Miren, aquí estoy identificando, chicos, los estados que va a tener la clase, la tabla préstamo. Ante diferentes eventos, actividades que se vayan a dar, ¿verdad? En cambio, en el diagrama de actividades, ¿qué hacíamos? Representábamos ese flujo de actividades que se dan, ¿sí? El flujo de trabajo necesario para poder realizar un préstamo. En cambio, acá identificamos los estados, que es muy diferente a una actividad. Aquí nosotros, chicos, no podemos poner actividades, ¿sí? Ese es un error muy común que cometen, ¿sí? Generalmente ponen actividades y confunden. No es. Una actividad no es un estado. Una actividad hace que una clase cambie de un estado a otro. Una acción en la institución, en el sistema, no sé, hace que la clase, que mi tabla de mi base de datos pueda cambiar de un estado a otro, que el comportamiento de ese mi objeto vaya cambiando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ojo, es muy importante diferenciar estas dos cosas, el diagrama de actividades de lo que es el diagrama de estados. Ahora, este diagrama de actividad, perdón, de estados, ¿cómo o en qué se va a convertir en nuestro sistema? En controles. ¿Verdad? En controles que van a garantizar la integridad, la seguridad de la información que nosotros manejamos con estas clases de entidad o con las tablas de nivel de datos. ¿Quedó claro, jóvenes? Por favor, sí, cuidado que vayamos confundiendo esas dos cosas. Aquí hay el ejemplo de un semáforo. A ver, revisa. A ver, aquí dice, miren, ¿sí? Tenemos este diagrama de estados que representa el comportamiento de un semáforo, ¿verdad? Un semáforo tiene tres estados, el rojo, amarillo y verde. El alto, ¿sí? El amarillo que es preventivo y el verde siga. En este caso, ¿qué tiene que suceder para que el semáforo cambie de un color a otro, de un estado a otro? ¿Sí? Aquí no sucede nada en el medio, ¿no ve? En el sistema, sino tiene que pasar un lapso de tiempo para que se habilite esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que pase del rojo a amarillo pasan 25 milisegundos.
¿sí? Y recién, bueno, nosotros vamos a pasar, ¿no? Del amarillo al rojo igual, del rojo al verde, ¿sí? Y del verde al rojo, o del verde al amarillo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Tienen que cumplirse intervalos de tiempo. En cambio, en el anterior ejemplo que habíamos visto, se tenían que cumplir un conjunto de ¿qué? Actividades. Ojo, ¿no? Entonces, en un sistema nosotros podemos encontrar que un diagrama de estados, ¿sí? Las transiciones pueden ser acciones o actividades en la institución o en el sistema, o tiempos, intervalos de tiempo que se tienen que ir cumpliendo. ¿Está bien? Ojo. Ahora, ¿cómo sería para nuestro ejemplo? ¿Qué diagramas de estado nosotros vamos a ir trabajando? A ver, vayamos volviendo. ¿De dónde partimos? Vuelvo, jóvenes, a ver de dónde nosotros vamos a partir para comenzar a trabajar el diagrama de estados. Habíamos dicho, el diagrama que nos interesa para poder identificar los estados es el diagrama de clases entidad. ¿Sí? Todas las tablas que nosotros hemos identificado y que van a ser parte ya de mi base de datos. Bien, vayamos viendo. Aquí tengo mi tabla usuario. ¿Qué hace usuario, si ustedes recuerdan? Almacena la información de los usuarios del software. En nuestro sistema cliente-servidor, los usuarios, el usuario solo es encargado. Sí, en la tabla encargado, nosotros almacenamos la información del encargado de atención, ¿verdad? Y para la parte web, el lector también se convierte en un usuario, ¿sí? Para la parte cliente-servidor, solo el encargado. En la superclase usuarios es donde nosotros almacenamos los atributos, ¿sí? Comunes o generales, tanto para encargado como para lectores. Si recordamos, aquí sabe el nombre, su apellido, su dirección, el teléfono, el código que lo identifica. En cambio, en la tabla encargado encontrábamos los atributos propios, ¿sí? Que solo del encargado, como su cuenta, su contraseña, su huella, su carnet, su foto, ¿sí? Ahora, ¿será que la tabla usuarios tiene un comportamiento diferente en el sistema? Ojo, para identificar los estados siempre debo pensar en el software. Tengo que pensar todo, no se olviden, desde el modelo de análisis centrado en el sistema de información. ¿El usuario tendrá un comportamiento distinto en el sistema respecto al manejo del sistema? Pues sí, chicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos estados que va a tomar el usuario, no? Si vemos, aquí dice, va a comenzar, ¿no? Los estados del usuario como inhabilitado primero, ¿no? El usuario va a estar inhabilitado para usar el sistema. Puede ser que se haya contratado un nuevo encargado de atención, ya se contrató, ¿no? El día de ayer el responsable de lo que es la biblioteca lo ha contratado para tener más personas que atiendan, ¿no? A los lectores. Pero viene a trabajar y todavía no está habilitado para usar el sistema. Si bien ya está contratado, todavía no está habilitado. Entonces, le dije, ya está contratado, perfecto, pero va a estar en un estado en espera. Si este usuario ha sido contratado, pero todavía no se lo ha habilitado para usar el sistema. Para usar el sistema, ¿sí? Tiene el administrador que darle una cuenta y una contraseña. Esa es la acción necesaria. ¿Sí? Por tanto, si tiene la cuenta y la contraseña, va a pasar del estado en espera, ¿sí? Al estado habilitado. ¿Está bien? Del estado habilitado, chicos, ya está listo en este caso el encargado para poder usar el sistema y realizar préstamos, devoluciones y demás cosas. ¿Estamos bien? Ojo, es respecto al sistema. El usuario es el que utiliza el sistema. Entonces, para identificar sus estados, tengo que ver el rol que tiene, ¿no? Que va a cumplir, en este caso, este actor y la información que se va a almacenar de este actor en el sistema. ¿Sí? Del estado habilitado, ellos están listos para usar el sistema, cada uno de los encargados, ¿sí? Puede pasar al estado con permiso, ¿sí? ¿Cuándo? Puede ser que el administrador de la biblioteca le dé permiso según ley, ¿no? Dice que toda persona tiene derecho a que se le dé permiso, ¿sí? Para realizar algún trámite, para cualquier cosa, durante 2 horas cada mes, ¿sí?
¿sí? Sin que le reduzcan su sueldo. Como también tiene todo el derecho, si está enfermo con una baja médica, a gozar de permiso por baja médica, ¿sí? Por el tiempo estipulado por el médico. En ese sentido, del estado habilitado puede pasar al estado con permiso cuando, si tiene el permiso del gerente o tiene una baja médica. Este es el evento, la actividad, el suceso, ¿no? La transición que va a hacer posible que el usuario cambie del estado habilitado al estado con permiso. ¿Qué va a pasar entonces cuando alguien quiera usar la cuenta y la contraseña de ese encargado? El sistema le dirá, si el usuario no puede usar el sistema porque se encuentra con permiso. No le va a permitir a ninguna otra persona que pueda ingresar con ese perfil. ¿Está bien? Del estado habilitado también, o perdón, con permiso, puede retornar al estado habilitado cuando se cumpla su tiempo de permiso, ya sea el permiso que le haya dado al gerente o la baja médica que se le haya dado en el seguro, ¿verdad? Entonces, en ese momento en que se cumpla el tiempo, va a pasar nuevamente del estado con permiso al estado habilitado. ¿Y eso qué significa? Que el usuario va a poder usar el sistema, ¿verdad? Del estado habilitado se va a pasar al estado en vacaciones o de vacaciones. También es muy distinto el estado con permiso al estado de vacaciones. El estado de vacaciones es cuando, ¿sí? Una persona, un personal, un recurso humano en una institución cumple por lo menos un año de trabajo y tiene derecho a tener un tiempo de vacación. ¿No ven? Son sus derechos. Entonces, del estado habilitado va a pasar al estado de vacaciones si cumple en tiempo o si corresponde el tiempo. ¿Sí? Eso ya lo controla el encargado de recursos humanos. Y una vez que termine su tiempo de vacaciones, nuevamente va a pasar al estado habilitado si se cumple el tiempo de su vacación o si corresponde a la fecha. Miren, en ambos ejemplos, aquí utilicé una flecha para cambiar del estado habilitado al estado con permiso. Y utilicé otra flecha para pasar del estado con permiso al estado habilitado. ¿Por qué? Porque las condiciones eran diferentes. En cambio aquí, del estado habilitado al estado de vacaciones, hemos usado una sola flecha de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque la condición es la misma, el tiempo, que se cumple el tiempo establecido, ¿verdad? Ojo. ¿Qué significa esto, no? Que cuando este señor esté de vacación, igual, nadie va a poder usar su cuenta, ni menos su contraseña para poder hacer cambios en el sistema, para poder registrar préstamos, menos devoluciones y demás, ¿lo ve? Y eso garantiza la seguridad del manejo del sistema de información. Del estado habilitado, chicos, también puede pasar al estado despedido, ¿sí? Seguramente si alguien quiere usar su cuenta y su contraseña, cuando este personal ya esté despedido, me dirá el usuario se encuentra despedido, nadie, y lo bloquea el uso del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué casos va a pasar a esto? Si tiene memorandos de llamadas de atención, como dice la ley, o si se cumplió su contrato, ya no trabaja en la empresa. Puede ser también, ¿no? Que del estado habilitado pase solo al estado inhabilitado, cuando se esté esperando que se renueva su contrato. ¿Sí? Bueno, le pueden decir, miren, usted no, le vamos a volver a recontratar, pero necesitamos que se renueve el contrato. Mientras tanto, no puede realizar ningún trabajo, va a estar inhabilitado en espera después, ¿no? Mientras le den su nueva cuenta y su contraseña, o lo habiliten para usar el sistema. O puede pasar lo contrario, le digan, bueno, ya no le vamos a renovar su contrato, por tanto, va a tener que estar en el estado despedido, ¿no? Que ya no cumple ya trabajo dentro de la biblioteca. Ahora ustedes me dirán, Inge, ¿pero acaso a nosotros nos interesa estos estados? Ya que no estamos haciendo un sistema de control de asistencia, no estamos haciendo un sistema de control de recursos humanos. Es cierto. Nosotros estamos trabajando, bueno, un sistema de control de biblioteca, pero también estamos viendo la parte de control de asistencia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si bien no estamos viendo un sistema de recursos humanos, ¿sí? Es importante siempre identificar los estados de los usuarios que van a manejar el sistema, por el tema seguridad e integridad de la base de datos. ¿Por qué? Si nosotros no controlamos esto, cualquier persona puede tomar la identidad de otra, ¿sí? Mientras esta persona no esté usando el sistema. Y eso ha sucedido en muchas instituciones, ¿no? Si no se controla esto,
Alguien puede hackear o puede conocer la cuenta y la contraseña de su compañero de trabajo y aprovechando eso realiza cambios, saca información del sistema y no se olviden que la información es lo más importante que tiene una empresa. Entonces yo tengo que garantizar esa seguridad, esa integridad de la información. Y la forma de hacerlo como un elemento de seguridad es el control de sesiones, el control de estados de mis usuarios. Es decir, que ni siquiera el administrador, jóvenes, va a poder ingresar como encargado de atención si este está de vacación, si este está con permiso o está despedido o está inhabilitado. Ojo, ¿verdad? Me dejé entender con este diagrama, este ejemplo para el diagrama para la clase entidad usuarios, chicos. ¿Ha quedado claro este diagrama de estados? Vuelvo a repetir, miren, aquí no estoy reflejando el flujo de trabajo, como lo hacíamos en nuestro diagrama de actividades, sino estoy reflejando los estados posibles que va a tener la tabla usuario, ¿sí? Si nosotros volvemos a nuestro diagrama de clases entidad, aquí está. Hemos identificado los estados, el comportamiento de esta tabla usuarios. Y si nos fijamos en el diagrama, usuarios es una superclase que está generalizando encargado a lectores en su momento. Al ser la parte cliente-servidor, todavía no a lectores, ¿verdad? Para la parte web sí ya lo generalizamos. Por tanto, ¿será que la tabla encargados también tiene un diagrama de estados? Sí, va a tener los mismos estados que el usuario. Al ver ya la relación de herencia, ya queda sobreentendido que la tabla encargado va a tener los mismos estados. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el diagrama de estados que acabamos de elaborar para usuario también es válido para encargado. No necesito repetir el mismo diagrama. Aquí coloco el diagrama de estados para la tabla usuario y para encargado. Son los mismos estados. Incluso para el responsable. ¿Qué hacía responsable? La tabla responsable es una tabla que no está generalizada dentro de usuario, ¿sí? Esta almacena la información del administrador, su cuenta, su contraseña y toda su información de su perfil, ¿sí? Pero no está generalizado en usuario porque el administrador no es un usuario, tiene un rol distinto, ¿verdad? Por tanto, pero sí tiene los mismos estados. Él también tiene permiso, él también puede salir de vacación, puede estar inhabilitado, lo pueden despedir. Por tanto, el mismo diagrama nos sirve para mi clase responsable. Ojo, chicos. ¿Sí? Entonces, en aquellas superclases, para aquellas superclases que nosotros elaboremos un diagrama de estados, ya no es necesario realizar otro para las clases menores. Entonces, ya sobreentendemos de manera implícita que también me sirve para las clases menores. ¿Qué pasa con mis otras clases? Activo. Miren, aquí también esta es una superclase que está generalizando a periódicos, revistas, proyectos y libros. ¿Será que un activo tiene diferentes estados, tiene un comportamiento diferente en el software respecto al sistema de control de préstamos? Yo me pongo a pensar y digo, es un sistema donde nosotros vamos a controlar los préstamos y las devoluciones de estos activos, los libros, las revistas, los proyectos, ¿verdad? Entonces, veremos, estos objetos tendrán un comportamiento distinto. Y si nos ponemos a ver, sí es así. ¿Sí? Por ejemplo, un activo, hagamos de cuenta que es un libro, va a iniciar en el sistema con el estado solicitado. Resulta que, ¿cuándo tiene este estado solicitado? Cuando un libro ha sido pedido al proveedor, al distribuidor, se ha hecho un pedido. Sí, pero todavía no habían venido a entregar. Si el proveedor viene y me entrega el pedido que le he realizado, voy a cambiar el estado de ese libro. Va a pasar al estado entregado. Me ha entregado. Pero solo me ha entregado. Todavía no lo estoy habilitando en el sistema. Para que yo lo pueda habilitar y demás, para que pase al estado comprado, debe cumplir condiciones. Yo tengo que verificar la calidad que me ha entregado, ¿sí? Intacto, que no esté roto, que no se haya abierto, en el caso de los libros empastados, tengo que verificar que esté selladito, ¿sí? Que no sea una copia y demás, que no sea una fotocopia, que sea original, no sé, ¿verdad? Entonces tengo que ver si se cumplen las condiciones. Si se cumple, pasa al estado comprado, chicos. No sé qué pasa con sus compañeros, si entran muy tarde o qué es lo que sucede. Miren,
Del estado entregado pasa al estado comprado. Y dentro del estado comprado, todavía el libro puede tener dos estados internos dentro del estado comprado. El libro sí comprado, pero puede ser que todavía, que inicie primero con el estado inhabilitado. Todavía no lo puedo prestar en la biblioteca. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido codificado. ¿Sí? En el momento que se genere el código del activo, en función, ustedes no se olviden, a un algoritmo, a estándares que establecen las bibliotecas para lo que es la inventariación de los libros, revistas y demás, en el momento en que se tenga y esté inventariado, se cuente con ese código, recién se lo va a habilitar en el sistema. ¿Se fijan? Ya está comprado, pero todavía no se ha habilitado. Es lo mismo que sucede en un supermercado, por ejemplo. Se compran todos los productos, pero mientras primero se verifica, ¿no? Que me han entregado, verifico si está bien, si no está bollado, su fecha de vencimiento y demás cosas, para pasarlo a como comprado. Una vez que entra al almacén, lo empiezan a inventariar, revisan sus códigos, si tiene código, lo registran y ya está habilitado. Si no tiene código, ¿no ves? Si inhabilitado, le generan un código, es el caso de las verduras y demás, le ponen un codiguito, ¿no ve? Y un precio. Recién luego está habilitado, cuando cuenta con ese código. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ojo, del estado habilitado, ¿sí? Puede pasar al estado reservado. Como ya estaba habilitado para el préstamo, ya va a aparecer en el software, incluso en la web. Y un lector lo puede reservar. Si se realizó una reserva, cambia de estado, reserva. ¿Sí? Del estado reservado puede pasar al estado prestado, si es que el lector reservó y además solicita el activo físicamente en la biblioteca. Resulta que hoy yo por la web he reservado hasta mañana el libro a las 9 de la mañana. He ido a las 8 de la mañana, he dicho, tengo esta reserva, he venido a recoger, por tanto me registran el préstamo y el libro cambia del estado reservado al estado prestado. También puede pasar del estado comprado directamente al prestado si es que nadie ha realizado una reserva o si es que, ¿sí? El que reservó no ha ido a recoger en la fecha y hora estipulada. Entonces puede ser que al día siguiente, ¿no? Viene y quiero tal libro, pero está reservado. Pero solo hasta las 9. Si no viene hasta las 9, se puede prestar. O le dicen, no, no está reservado, simplemente está libre, está habilitado y se lo puede prestar. Entonces, en ambos casos puede pasar al estado prestado. Del estado prestado puede pasar al estado disponible cuando es devuelto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y obviamente cuando está disponible, nosotros venimos y vuelve al estado comprado y vemos, no puede ser cuando vienen a devolverme, yo reviso que me estén entregando en buenas condiciones. Del estado habilitado, nosotros podemos mandarlo y cambiarlo al estado en reparación. Si es que el activo se encuentra en mal estado, tal vez se utiliza mucho, se lo presta mucho, se está deshojando, no sé, tengo que hacerlo arreglar, lo tengo que hacer empastar, no sé, ¿sí? Entonces lo voy a mandar a que se repare. En ese momento el libro va a pasar al estado en reparación, no se puede reservar, no se puede prestar, nada. Puede ser que el que encargado de hacer reparación me diga, ya no se puede arreglar, hay que dar de baja el libro. No lo puedo eliminar de mi base de datos al libro, simplemente lo tengo que dar de baja. Va a seguir existiendo en la biblioteca físicamente, pero ya no se va a poder habilitar para sus préstamos. Por tanto, se lo va a dar de baja. ¿Sí? No le puedo decir inexistente en la biblioteca porque tiene que existir. Algo que se compra no puede desaparecer, ¿no, chicos? Entonces lo tengo que dar de baja, al igual que se hace en las empresas con, digamos, una silla se ha roto. La silla sigue en la base de datos, pero está dado de baja. ¿Por qué? Porque se ha roto. Sí, siempre tenemos que hacer ese tipo de manejo de nuestros activos en este caso, ¿verdad? Listo, cuando está dado de baja, se lo inhabilita. ¿Para qué? Para que ya no pueda ser reservado, prestado y demás. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Este diagrama de estados, miren, si vamos al diagrama de clases entidad, aquí está, para la clase activos, es válida para libros, proyectos, revistas y periódicos. ¿Por qué? Porque activos es una superclase que está generalizando y va a heredar atributos y operaciones a estas mis clases menores. Por tanto,
el diagrama que acabamos de ver de estados que refleja el comportamiento de activo también es válido para libro, para revistas, para proyecto y para periódico. Para las 5 clases. ¿Está claro, jóvenes, por favor? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? A ver. Vayamos volviendo ahora a nuestro diagrama de clases entidad. Ya hemos trabajado usuarios, por defecto encargados, también hemos visto responsable, activos y sus clases menores. Vayamos viendo. Préstamos. ¿Tendrá un comportamiento distinto en el software? No, un préstamo se realiza o no se realiza, se registra o no, y esa es una operación, no es un estado. Una devolución, ¿se registra la devolución o no existe la devolución? Eso también es una operación que se la trabaja mediante una función. Ojo, las operaciones no son estados. ¿Verdad? Hay que diferenciar eso. Las actividades, las operaciones no son estados. Estas operaciones, estas funciones hacen que un objeto cambie de un estado a otro. Eso es lo que tenemos que identificar en el diagrama de estados. Por tanto, devolución y préstamos no tienen un diagrama de estados. Asistencia. La asistencia se registra o no se registra. Igual es una actividad, no es un estado. Por tanto, asistencia tampoco tiene estados. Ahora ustedes me dirán, pero Inge, atraso, falta, no es un estado de asistencia. Es el reporte de la asistencia. ¿Sí? Tal vez podría ser un estado del usuario, ¿no? O del encargado, atrasado, ha llegado en punto o ha faltado, pero del encargado, no de la asistencia. Ojo. Por tanto, si nosotros tenemos 10 tablas en mi base de datos, ¿sí? No necesariamente tengo que tener 10 diagramas de estado. Solamente voy a elaborar diagramas de estados para aquellas clases, tablas que tengan un comportamiento distinto en el transcurrir del sistema. Ojo, ¿sí? No para todos. Lectores. Para la parte cliente-servidor les decía que no podemos generalizar en usuario porque el lector todavía no es usuario. Para la parte web sí, ya hemos generalizado, ¿verdad? Lectores. Para el sistema cliente-servidor va a tener otro estado distinto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su estado? Miren, el lector puede estar, va a comenzar con el estado inhabilitado. No puede usar el sistema. Eso va a ser para la web, si se dan cuenta. Cuando se le dé una cuenta y una contraseña, recién va a estar habilitado. Va a poder hacer reservas y demás en la web. Pero en la biblioteca no puede manejar el sistema, ¿no ve? En el sistema cliente-servidor. Del estado habilitado puede pasar al estado inhabilitado, ¿sí? Resulta que vuelvo a ingresar a la web, quiero hacer reservas de libro y me dice, usted no está habilitado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar para que me inhabiliten? Que no haya pagado mis multas, que no haya devuelto libros. ¿Sí? Si no he devuelto multas, si no he devuelto libros, se va a ir acumulando mis multas. Y si no pago esas multas, en un momento me van a inhabilitar para poder seguir sacando libros de la biblioteca. Ojo, esto es para el sistema cliente, para el sistema web ya, ¿no? La parte de estados, ¿no? El lector está habilitado o está inhabilitado. Incluso cuando yo voy a la biblioteca y le digo, necesito este libro, cuando me van a registrar en el préstamo, me dice, usted está inhabilitado porque tiene muchas multas. ¿Sí? Por eso es importante identificar los estados de la clase lector. Está bien, chicos. O me dirá, mire, usted no tiene credencial, no está registrado como lector, por eso está inhabilitado, tiene que pasar por administrador. Por el administrador, le entregará un carnet, le va a entregar ahí su cuenta, su contraseña y va a poder recién estar habilitado en el sistema para realizar préstamos, reservas y demás. ¿Sí? Si nos vamos al diagrama de clases de entidad, creo que hemos hecho el análisis para todas nuestras tablas. Miren. Lectores tiene, usuarios, encargados, responsables, activos y sus clases menores. Las tablas que no tienen comportamiento tienen un estados diferentes, devolución, préstamo y asistencia. Entonces, habríamos terminado todos los diagramas de estado para nuestro sistema, chicos. ¿Sí? El diagrama de estados es el único que no se trabaja por iteración. ¿Sí? Aunque avanzando por iteraciones se van aumentando estados, ¿no? Nuestras clases, según vayan apareciendo las clases.
Bien, estaríamos teniendo entonces 3 diagramas de estados y 2 de ellas, ¿sí? Me sirven para más clases, ¿verdad? Solamente el diagrama de estatus de lector es exclusivo para lector. En cambio, el de activos también me sirve para libros, revistas, proyectos y periódicos, y el de usuario también me sirve para reflejar el comportamiento del encargado y del responsable, o en este caso el administrador, ¿verdad? ¿Quedó claro la parte, jóvenes, de el diagrama de estados? Por favor,